Buenos días. Vamos a iniciar con el tema de hoy, aliento y exhortación. Sobre la carta de Santiago, voy a procurar tocar algunos puntos. Hay muchos que no voy a poder tocar el día de hoy, hasta el capítulo 3, del capítulo 1 al capítulo 3. Y lo que quiero es hacer primero una diferencia en qué es lo que Santiago está alentando, que es Jacobo realmente. Algunos dicen que es hermano de Jesús, por ser líder de la iglesia también en Jerusalén, en el libro de Hechos, capítulo 15. Pero ¿en qué los alienta y por qué los alienta? Y la exhortación, que al mismo tiempo es un aliento, hay una pequeña diferencia. Los alienta en algo, pero los exhorta. Es como animar a no quedarse estáticos, a dejar algunas cosas y hacer algunas que son necesarias en el creyente. Vamos a ir a Santiago capítulo 3, versos 1 al 3. Siga con su vista, voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Dice: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Es cierto que todos cometemos muchos errores. Si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Creo que es cierto, ¿verdad, hermanos? Verso 3. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queremos si le ponemos un pequeño freno en la boca. ¿Qué necesitaríamos, hermanos? Un gran freno, ¿verdad? No pequeño. Capítulo 3, verso 13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, ese es el control, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humanidad que proviene de la sabiduría. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias y en este momento queremos que seamos no solamente dirigidos por tu Espíritu Santo, sino exhortados, animados a vivir esta vida como el pueblo tuyo, como creyentes. Aquel que esté iniciando la vida cristiana, que pueda entender que ciertamente hay diferencia en la vida del cristiano, y aquel que tiene tiempo y su vida no ha tenido este cambio, que comprenda que ha sido llamado con un privilegio y con un compromiso para hacer luz y sal en este mundo. Padre, ayúdanos a que cada día nos desprendamos de estas cosas que nos detienen, que retrasan nuestro avance y que también opacan la gloria del Señor. Padre, en esta hora estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren ser perfectos? ¿Qué dice? Refrene su lengua. Y hoy vamos a estar hablando acerca de Santiago. Hay muchos temas y sobre todo va a hablar acerca de la vida del creyente en tribulación, en persecución. Hay un teólogo que se llama Richard John Bachman, que es un teólogo del Nuevo Testamento, es inglés, y se centra en la cristología, en el Nuevo Testamento. Y él nos va a decir que esta carta o esta epístola es escrita entre el 56 al 66. Aquellos que han sido dispersados o que están en la diáspora, en griego, esparcidos, es esto, diáspora. Por eso les dicen que los judíos están en la diáspora, están esparcidos. Y en el capítulo 1 de Santiago, verso 1, dice a la mitad del verso: a las 12 tribus que están en la dispersión. En esa situación se encuentran. Y en el verso 2 dice: tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. No solamente están dispersos, sino están en pruebas. ¿Cuántos están en pruebas? Ay, los demás son bienaventurados porque no tienen pruebas. Pero casi todos tenemos pruebas. Y la enseñanza de esta carta, o más que ser una epístola que esté dirigida a las iglesias, es una predicación o es una enseñanza, porque no tiene la estructura tal como una carta. Y en esta enseñanza les está hablando a los creyentes de que debe haber un cambio de vida real, y que el seguir la doctrina, el tener la doctrina de Cristo, lleva a tener una conducta diferente, una fe que está obrando, una fe que está activa.
Amén. Y a esa fe activa le llama Santiago sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Y hagamos una pequeña diferencia. Pensamos en la sabiduría del mundo y pensamos en la sabiduría de Dios y pensamos que es lo mismo, solamente un conocimiento. Pero hoy estaremos viendo que es algo diferente, ¿sí? El contexto de esta carta es entonces en una cultura romana, pero de influencia helénica, o sea, griega, donde son permitidos todos los excesos, el libertinaje. Y la sabiduría es la sabiduría que ellos piensan como la filosofía. Pero hay una diferencia, les decía, entre conocimiento, sabiduría, y vamos a hablar algo más, amor a la sabiduría. El conocimiento, ellos lo escriben como episteme, es solamente acumulación de conocimiento. La sabiduría, que sería Sofía, es conocimiento, pero que lleva a la práctica. Sí entendemos la diferencia, ¿verdad? Uno es conocimiento solamente y otro, la sabiduría es un conocimiento que se lleva a la práctica. Y la filosofía sería amor al conocimiento que se lleva a la práctica. O sea, amar, buscar ese conocimiento que nos hace vivir de una manera diferente. Así que eso es filosofía. Claro, la filosofía griega y helénica es diferente a la que vamos a hablar de la sabiduría que habla la Biblia. Y esta carta nos va a estar presentando dos cosas que yo quiero tratar. Va a hablar de otros temas, pero quiero tratar estos dos temas. Uno es el aliento. Y va a alentar porque se encuentran precisamente en persecución. Leímos el verso 1 y el verso 2. Están en persecución y están dispersos. Pero va a exhortar, y exhortar es animar a vivir una vida en la fe. Y va a presentar dos tipos de luchas que enfrentan las personas cuando quieren vivir una vida de fe, cuando quieren ser creyentes. Y yo creo que tanto ellos como nosotros las enfrentamos. ¿Cuáles son esas luchas que tenemos? Una lucha externa y una lucha interna. Y esa lucha externa es todas las pruebas que vienen de afuera, la persecución que va a enfrentar el creyente, sobre todo pues estaban dispersos. Y cuando uno es cristiano, los amigos, los compañeros de trabajo, la familia son los primeros que empiezan a decir: ahora eres cristiano y no puedes hacer esto. Y empiezan como que a veces hasta provocarnos, ¿no? A responder de una manera, a hacer esto, a hacer lo otro. No sé si le ha pasado. Esa es una lucha externa que parecería fuerte, pero esa lucha usted puede alejarse, puede decir que no. Pero hay una lucha interna que esta es la más difícil. Miren el capítulo 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, ¿cuántos han sido tentados? Viene tentación. ¿Qué le llama la atención a su carne? Bueno, cuando alguno es tentado, dice: no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, ¿quién es el que tienta? Satanás. Toda la culpa la tiene Satanás. Toda la culpa la tiene Satanás. Y ya Satanás está allá afuera, no, aquí no, allá afuera. Está diciendo: ay, me echan la culpa de todo. Verso 14. Sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia y es atraído y seducido. ¿Qué es la concupiscencia? Siempre pensamos que es un pecado carnal muy feo o un deseo carnal muy feo. No, la concupiscencia es mi propio deseo. Y ese propio deseo puede verse bueno ante los demás, pero no es la voluntad de Dios. Puede verse bueno ante los demás, pero tiene un interés doble. Puede verse bueno o juzgado como una buena obra, pero están haciendo solamente de mi carne para reconocimiento, para orgullo, para muchas cosas. Y eso es concupiscencia. Ahora está el deseo que provoca un pecado evidente, y eso, claro, es innegable, también es concupiscencia, ¿no? Pero no pensemos solamente en la concupiscencia, algo totalmente perverso y malo a la vista, sino en muchas ocasiones es aún el propósito que tiene al hacer eso. Por ejemplo, un narcotraficante levanta una escuela, dice: estoy haciendo algo bueno. ¿Sí es bueno o no? Pero ¿con qué intención está haciendo? Cubrir todo lo malo que hace. Por ahí un político dijo una vez, lo estaba entrevistando: es que yo no robé tanto, yo robé poquito.
y se volvió viral, ¿no? Bueno, pero había esa intención, enriquecerse. Veamos el verso 15 del capítulo 1. Entonces la concupiscencia, o sea, mi propio deseo, después que ha concebido, o sea, ¿qué hace? Se gesta, lo piensa y va desarrollándose. Que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, el pecado no llegó así, sino es algo que surgió en el corazón, en el deseo, en la mente. Se fue pensando hasta que llegó el pecado. Y esto va a traer como consecuencia la muerte. Capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Se enojan, se dicen, se pelean y hasta hay guerras mundiales. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces, ¿dónde está la guerra y la lucha mayor? En nosotros. Porque tal vez si yo tengo debilidad hacia el alcohol, pues no paso por un bar, no paso por una vinatería, ya. Pero si ese deseo está ahí, ¿qué va a hacer? Voy a ir a buscarlo donde esté. Así es. No es el pecado ni la tentación que está afuera, es lo que está dentro de mí. Puedes decir amén o puedes decir ay. Ahora, lo bueno es que yo no conozco su vida. ¿Por qué los está alentando Jacobo a estos hermanos que están en la dispersión? Porque sabe que están enfrentando luchas. Y lo que les está alentando es no se desanimen. Los está alentando para que puedan vivir una vida como creyentes. Para que, bueno, ellos sepan que es normal la lucha que van a estar enfrentando. Porque viven en un sentido diferente al mundo. Y nosotros no respondemos de la misma manera que va a responder el mundo. Los está alentando a ser un pueblo que permanezca, como un pueblo peregrino. Decía en el capítulo 1, verso 1 que ya leímos, estaban en la dispersión. Pero segunda de Pedro, capítulo 2, verso 11, solamente la primera parte. Pedro también le está escribiendo a los hermanos, es una carta, una epístola universal, y les llama extranjeros y peregrinos. ¿Qué somos? Extranjeros y peregrinos. ¿Alguien se ha cargado una mochila y se ha ido de mochilero alguna vez a viajar, a ir por algún lado? Sí, Artemio, ¿verdad? Es de los que les gusta. Algún otro, bueno, se va ahí y lo que va saliendo, ¿no? En el camino. Pero si se va de mochilero no puede llevar mucha carga. Tiene que llevar solo lo necesario. Y a veces abstenerse de muchas cosas porque a veces no le van a dar rayo. A veces no va a tener dónde dormir. Entonces solamente lleva lo necesario. Pero en esta vida, ¿qué queremos llevar nosotros? Todo. Y por eso no avanzamos. Llevamos muchas cargas. El ánimo no significa solamente echarle ganas. Mira, tú puedes. Si va a subir una pendiente luego como esta donde estamos y con carga, no es decirle tú puedes. O a estos hermanos que estaban en problemas, quitarle los problemas. Sino el ánimo a lo que está llevando es a darles dirección y a decirles que pueden y deben continuar a pesar de las dificultades. Cuando uno estudia, tiene el primer examen del primer semestre y dice, ay, estuvo bien difícil, por eso ya no sigo al segundo. ¿Le hace esto? No, pasa el examen y va al siguiente. Y va al siguiente hasta que termina la carrera. Y sale de la carrera y va al trabajo. ¿Y qué hace para entrar? Un examen. Todos son exámenes, todos son pruebas. Y en la vida cristiana, en la vida de fe también tenemos esas pruebas. Entonces Santiago los está alentando para que las pruebas no los desalienten, no los desanimen. Pablo mismo en el capítulo 23 de Hechos, verso 11, es alentado y él está en un concilio y está en una cárcel y está siendo acusado falsamente. ¿Cuál sería el aliento que él necesitaría en nuestra manera de ver? Pues te libero de la cárcel, ya no tienes ningún cargo. No, pero Pablo está allí. Y el Señor le dice en el capítulo 23, verso 11,
de la siguiente manera: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, o sea, Dios está ahí con él y le habla. Eso ya es un aliento, ¿no? Cuando estás pasando por pruebas, dice el Señor, yo estoy ahí contigo. ¿Y qué le dice el Señor? Ten ánimo, Pablo. Mira, ya no va a pasar nada malo. Tú vas a vencer, no te van a encarcelar, ya todo va a ir bien. No, hermano, si usted sigue leyendo Hechos, va a decir que después lo acusan, va en un naufragio, piensa que va a morir, lo muerde una serpiente, y ya cuando llega al final de Hechos, dice, por fin llegaron a Roma, y él descansa y se pone a llorar, así, literalmente. Por fin llegamos. Era un hombre que pasaba por tribulaciones como tú y como yo, físicas. Pero él estaba ahí por la fe. Y dice en el verso 11 donde estamos, Dios le dice, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, no te voy a quitar la prueba. Así como defendiste la fe aquí, vas a ir a defender la fe allá. Ese es el ánimo. El Espíritu Santo está sosteniéndonos para que demos testimonio de Jesús. Capítulo 1, verso 8 de Hechos. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder. ¿Qué van a recibir? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿De dónde viene ese poder? Del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero cuando nosotros hablamos de la palabra testigos en nuestro español o castellano hoy, está muy diluido. La palabra en griego es mártir. Pero me seréis mártires, márturas es la palabra. Y entonces, ¿qué van a hacer? Testigos. O sea, un testigo es aquel que está dispuesto a sufrir, padecer, entregar su vida. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero para que ustedes hagan eso van a recibir el poder del Espíritu Santo. Yo voy a estar con ustedes ahí. Entonces, esto era lo que realmente el Señor le está diciendo a Pablo: ten ánimo, así como has testificado aquí, vas a ser testigo allá. Así como sufriste aquí, has sido mártir aquí, porque lo golpearon, lo insultaron, lo querían matar. De hecho, antes viene en los versos anteriores de Hechos 23, viene un complot donde lo quieren matar. Así vas a ser testigo, mártir allá. Mateo capítulo 5, cuando habla acerca de las bienaventuranzas, en el verso 10 al verso 12, nos va a hablar acerca de las pruebas. Pero a estos que son creyentes, que han creído en Jesús y que viven una vida cristiana, les llama dichosos o bienaventurados. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados por la persecución o bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos, a pesar de que pasen persecución. Verso 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y diga toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Son bienaventurados porque dicen mal contra ustedes? No, son bienaventurados porque lo que dicen de ustedes es mentira y ustedes no viven de esa manera. Verso 12. Gozaos y alegraos. ¿Cuándo? Cuando están siendo perseguidos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Por qué se deben gozar? ¿Porque hablan mal de ustedes o porque su galardón es grande en los cielos? Porque su galardón es grande en los cielos y porque lo que hablan mal de ustedes es mentira. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Y Santiago los está animando no solamente a dar testimonio y a permanecer como creyentes, sino también a conocer la sabiduría, o sea, a entender lo que Dios quiere. Ya dijimos que sabiduría es el conocimiento que nos lleva a la práctica, Sofía. Conocer la sabiduría es conocer la voluntad de Dios. En el capítulo 3, verso 13, dice de la siguiente manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Levante su mano los sabios y entendidos. Ay, hermano, ¿cómo que nadie?
¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta retórica, porque está diciendo ustedes tienen sabiduría y conocimiento. Pero si ustedes dicen tener sabiduría y conocimiento, o conocimiento y sabiduría, por eso hace la diferencia. Si ustedes dicen que tienen ese conocimiento, ¿qué nos dice el verso 13? Lean conmigo. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría se muestra en la mansedumbre, la sabiduría se muestra en el carácter y la sabiduría da evidencia y es activa en las obras, o sea, en la manera de vivir. Ahora, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Con seguridad o no? Porque algunos le hicieron poquito, como hasta acá. Somos sabios y entendidos. Ahora, los está alentando. Entonces, si no tienen esa sabiduría, ¿qué nos dice Santiago mismo? Pídala a Dios, el cual va a dar a ustedes abundantemente y sin reproche. Que son de las pocas cosas que dice que sí, el Señor se los va a dar. La sabiduría. Entonces, ¿esa sabiduría qué es? Si nosotros volvemos al pasaje, que podamos mostrar en nuestra vida, en sabia mansedumbre, en nuestras obras, ese conocimiento de Dios. Amén. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? De hecho, Pablo, hablando de esa sabiduría, hace una diferencia entre la sabiduría del mundo y sabiduría de Dios. En Romanos capítulo 11, verso 33 al 34, habla de la sabiduría de Dios y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cómo es esa sabiduría? Profunda, es grande. Cuando habla del amor también utiliza varios superlativos hablando de ese amor grande. Dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea, es imposible conocer la profundidad de esa sabiduría y esos caminos de Dios. Verso 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? O sea, ¿quién puede conocer o tener el conocimiento pleno y la sabiduría de Dios o aconsejarle a Él? Lo que está diciendo es: nadie puede comparar su conocimiento, ni los filósofos, ni los científicos, ni nadie que se considere, ni Einstein, ni ¿cómo se llamaba el señor que acaba de fallecer? Hopkins. No pueden compararse, nadie. Entonces, en comparación con la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios es insondable, dice. No se puede, es imposible conocerla, entrar a profundidad. De hecho, Job dice que aún lo que nosotros vemos es solamente el borde de la gloria, de la grandeza de Dios. Entonces, en comparación con la sabiduría de Dios, la sabiduría del hombre es necedad, es pequeña. Aún le llega a llamar Pablo locura. Dice en 1 Corintios 1:20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Porque esto era parte de los sofistas, ¿no? Los debates, ganar debates aunque fuera sin razón. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, la sabiduría tan alta que puede haber en nosotros es necedad ante Dios. Mi tema no es la sabiduría, pero eso es lo que habla Dios. La sabiduría que ahora nosotros podemos conocer, poseer, que nos lleva a vivir la vida creyente, es la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 7: mas hablamos sabiduría de Dios, no sabiduría del mundo, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Allí estaba la sabiduría y no la conocieron, la desecharon. Dice Juan capítulo 1, verso 12. Entonces, Cristo es esa sabiduría, el plan de salvación es lo que tenemos que conocer. Dice 1 Corintios 1:24: mas para los llamados, así judíos como gentiles, lea conmigo esta parte,
Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría que debemos conocer, y esta es la sabiduría, la Sofía, sabiduría que nos lleva a vivir la vida de Cristo. Ahora, ¿cuántos cristianos vivimos la vida de Cristo? Y esto es vergonzoso, porque ciertamente es difícil vivir la vida de Cristo, ¿o no? En el capítulo 3, verso 2, dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Todos ofendemos muchas veces. Todos fallamos. Y cuando el mundo quiere ver a Cristo, lo tendría que ver a través de la iglesia, a través de nosotros. ¿Se da cuenta el privilegio que tenemos? Pero ¿se da cuenta también la responsabilidad que tenemos? Y para eso nos va llevando. ¿Tienen sabiduría? La sabiduría es Cristo. La sabiduría es conocer, pero vivirla. Y entonces Pablo ahora va a pasar al siguiente punto, de no solo de alentar a que vivan como creyentes, sino a exhortarlos. Y exhortar tiene una connotación un poco diferente de alentarlos. Exhortarlos es puntualizar o llamar la atención, animarlos a dejar ciertas cosas o a hacer ciertas cosas. Esa es la exhortación. Entonces, les va a decir: conocen la sabiduría del mundo, conocen la sabiduría de Dios. De hecho, cuando Pablo escribe, por ejemplo, a los Efesios o en Corinto, son de influencia griega. Habían muchos filósofos y él discutió con filósofos. Y muchos de los que llegaron a conocer al Señor venían de este ambiente. Entonces creen que es el mismo conocimiento del mundo o de la vida religiosa que traían, pagana o de idolatría, y creían que era la misma vida cristiana, era un Dios diferente solamente. Y no, es un cambio de reino, una nueva naturaleza, un nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, cuando le está hablando a Nicodemo, es nacer de lo alto. Entonces implica algo muy diferente. Y les va a exhortar: hagan separación entre lo que es la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. Entonces Jacobo va a empezar a presentar la sabiduría de los hombres sabios, de las mujeres sabias, de los cristianos sabios. Ahora sí, ¿cuántos son sabios, hermanos? Hemos conocido la sabiduría, ¿no? Que viene de Dios, que es Cristo. Ahora, ¿ofendemos o fallamos? Sí, pero ahora vamos a conocer entonces cuál es esa diferencia. Y entonces exhorta o llama la atención a aquellos que sean o que han entendido la palabra de Dios, que vivan de acuerdo a esa salvación. Porque la iglesia no estaba viviendo como sabia. Por eso en el capítulo 3, verso 13, que leímos también hace rato, dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, es una pregunta retórica. O sea, hay algunos que no son sabios ni entendidos. Porque continúa diciendo el verso: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. No están mostrando buenas obras, no están mostrando un carácter de mansedumbre. Bueno, eso se aplica a mí. No sé si a usted se aplique, pero a todos nos aplica la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Quién es sabio y entendido? Y empieza a presentar una evaluación, no psicológica, pero sí, a ver, evalúate. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos, ¿alguno tiene celos amargos? Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, tienes rencores, peleas contra alguien, sigue guardando cosas allí, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, no se crean tanto, ni digan que son sabios. Verso 15. Porque esta sabiduría, tienen conocimiento de Cristo, tienen conocimiento de la palabra, pero ustedes tienen celos amargos. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino esta sabiduría, ¿cómo es? Terrenal, animal y diabólica. Ay,
Un gancho está más fuerte que los de Julio César Chávez, el papá, cuando estaba en buena. No, nos derriba. Verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Inclusive en la iglesia, yo quiero hacer eso. ¿Por qué él? ¿Qué es eso? Contención, celo, en la familia, en el trabajo. Hermano, eso dice que es obra perversa. Verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto, entonces la otra es de abajo, esta es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Voy a recapitular este punto porque es muy importante. Entonces, la sabiduría del mundo tiene 4 características. Primero, no desciende de lo alto, o sea, es de abajo, humana. Es terrenal, es animal, o sea, sigue los instintos, y es diabólica. ¿Qué es diabólica? No crea que trae los cuernos, no. Es diabólica, se opone a lo espiritual y se opone a Dios. ¿Cómo es la sabiduría del mundo? Lo que se proclama hoy, las ideologías terrenales, animales, se escucha feo, pero es guiada por los deseos e instintos solamente. Así es. Y diabólica. ¿Por qué es diabólica? No crea que anda haciendo brujerías y anda con su cola dándole vuelta así. No. Diabólica porque se opone, está en contra de lo que Dios quiere. Pero la sabiduría de Dios, ¿cómo es? Entonces, en contraste sería, si la otra es de abajo, esta desciende de lo alto. ¿De dónde? Del cielo. Es espiritual porque la otra es animal. La otra es diabólica, esta es divina. Si esta sabiduría de Dios es pura, la otra es impura. Si esta sabiduría de Dios es pacífica, la otra destruye todo en sus marchas y se pelea y hace, ¿cómo se llaman estos grupos paramilitares? Porque es la paz que se busca, ¿no? Dice que la sabiduría de Dios es amable, entonces la otra ataca. La sabiduría de Dios es benigna, entonces la otra es maligna. La sabiduría de Dios es llena de misericordia, entonces la otra no tendría misericordia, es despiadada. La sabiduría de Dios es llena de buenos frutos, la otra hace mal. La sabiduría de Dios es confiable o sin incertidumbre, la otra en un momento hace una cosa y después cambia. La sabiduría de Dios dice que no es hipócrita, o sea, es verdadera, es leal. La otra busca pasar sobre todos. Esa es la sabiduría del mundo, es el contraste que hay. ¿Cuál es la sabiduría que se está mostrando en tu vida, hermano? Hay una canción mexicana, excepto las hermanas que están aquí, Mayra y Erika, creo que no las conocen, pero igual y ya la escucharon. Pero todos los mexicanos van a conocer esa canción que dice: los mariachis callaron. ¿Por qué digo esto? Porque a veces no sabemos qué responder, hermano. No lo estoy diciendo por usted. A veces no sabemos qué responder cuando la palabra de Dios, que dice que es como espejo y nos confronta. ¿Cómo respondo? Y entonces mejor no actúo. Mejor me quedo callado, ¿no? Porque ¿cómo le discuto a la palabra de Dios? Capítulo 1, verso 5 de Santiago. Estamos entre la espada y la pared y ya está, estoy incómodo, ya está la silla. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, lea conmigo: pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Podemos tener la sabiduría del mundo, pero necesitamos la sabiduría de Dios. Vamos a pedir la sabiduría de Dios. Recuerdo que cuando predicaba y estaba joven, más joven,
Estaba muy joven, acababa de salir de la universidad y entonces decía, esto que aprendí, no, yo lo voy a exponer y de esta manera voy a compartir la palabra de Dios. Y el Señor me dice, estás mal. Esto no es sabiduría de Dios, es del mundo. Tienes que profundizar en la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Y la conocía, pero dice, no, tienes que buscar la sabiduría de Dios. Y eso, solamente eso tienes que hablar. Y qué difícil es porque uno tiene que negar eso o desechar eso que uno pensaba que podía ser útil y recibir solamente lo que Dios quiere. Santiago o Jacobo va a estar exhortando. Entonces, ¿qué es exhortar? ¿Se acuerda? Es incitar o mover con palabras a alguien para que haga o deje de hacer alguna cosa. Entonces Santiago va a estar moviendo con sus palabras. No solamente los anima en la lucha, sino ahora los exhorta a que actúen. No solamente no se desanimen, actúen. ¿De qué manera? ¿Se acuerda del capítulo 5 de Mateo cuando habla de los bienaventurados, aquellos que son perseguidos? Pero normalmente nos quedamos en la persecución, verso 12, ¿no? Del capítulo 5 de Mateo. Pero a partir del verso 13 va a empezar a hablar a esos mismos discípulos o que le siguen. Dice, aunque estén en pruebas, siéntanse gozosos y bienaventurados. Y ustedes en medio de esa situación, perseguidos, deben ser sal y luz en el mundo. O sea, no pueden desvanecerse, no pueden perder su sabor, sus cualidades, porque en ese momento la sal era para conservar, aún para salar algunas cosas, conservarlas o sanar ciertas carnes. Era para que el creyente no perdiera su cualidad, su esencia como creyente, como cristiano, que cumpla su misión y que sea luz. La luz que ahora nosotros vemos, prendemos y es esa luz, pero en ese momento eran antorchas, eran velas, eran candiles. Y dice, esa se pone en un lugar alto. No debes de cubrirla porque se pierde. Aunque sea una pequeña luz en la oscuridad, se va a ver. Debe haber ese cambio en tu vida, aunque sea un pequeño cambio. Tú conociste al Señor tal vez ayer, pero que tu vida hoy sea diferente a lo que fue ayer. Tu vida mañana sea diferente a lo que es hoy. Y dentro de un año voltees y veas que es diferente a lo que fue el primer día que conociste al Señor. Una luz que va va creciendo, porque va creyendo la palabra de Dios. Recuerdo una canción que cantaba un grupo que se llama La Tierra Prometida. No sé si exista todavía. Era una traducción del inglés y decía, esta pequeña luz yo la haré brillar. Brillará, brillará, brillará. Puede ser muy pequeña la luz, pero tenemos que hacerla brillar. Es como la antorcha o como una fogata. Pones un pequeño fuego con hojarasca y es muy pequeña y hay humo, pero después empieza a incendiar todo. Así debe ser la vida del creyente. Y dice en Mateo 5:16, después de que habló de la sal y la luz. Lean conmigo el verso 16, ahora se los ponen también aquí. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, muy fuerte esto, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. A eso los está exhortando. Vivan siendo luz y sal. No éramos oscuridad, pero ahora vivan como luz. Los está exhortando a luchar con esas dificultades que hay en su interior, que estas son las más difíciles. Y aquí yo le voy a pedir que ponga atención, porque voy a tocar varios puntos. Voy a irme muy rápido. Pero lo primero con lo que luchamos nosotros es con el deseo propio o la concupiscencia. Dice 1 Pedro 2, verso 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos, ¿se acuerda que así nos llamó? Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay una lucha, pero esa es decisión de ustedes abstenerse de eso. Verso 12, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles,
para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Manténganse con esa conducta, porque aunque hablen mal de ustedes, al ver su conducta real, sus buenas obras, ya no van a tener que hablar mal de ustedes. Primera de Juan capítulo 3. El apóstol le dice a la iglesia, que de hecho la llama como hijitos o la elegida, la señora: hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo. Es cierto, ¿no? Es como yo, el que está pasado de peso es, dígalo, no me ofendo, es gordo. El que está delgado es que está en su peso. Así, o sea, lo que se ve no se juzga, diríamos. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo, entonces el que hace injusticia es injusto. Verso 8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Verso 9: pero todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Lea conmigo: porque es nacido de Dios. ¿Usted es nacido de Dios? Debe empezar a luchar contra esas cosas que quieren volverle a esclavizar. Verso 10: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hijos de Dios e hijos del diablo. ¿Yo puse palabras en la Biblia? No, ya estaba ahí. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primer tarea: habrá personas con las que está disgustada. Tal vez la relación no vuelva a ser la misma, pero tiene que perdonarles. Esa persona fue creada a imagen de Dios igual que usted. Santiago 1, verso 12. En medio de las pruebas le dice a las iglesias: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Quién es el dichoso? El que no tiene tentación, el que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso 14. Dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces esa seducción en mi corazón, en mi mente, en mis ojos, en mi ser, ¿qué debo hacer? Soportar esa tentación. Soportar las tortas y las pizzas y los refrescos, ¿verdad? Las galletas. Pero en lo espiritual, ¿qué debo soportar? ¿Qué debo resistir? Mi deseo, mis palabras. Y entonces va a empezar a hablar de algo más práctico: la tentación del carácter. Santiago va a mencionar estas situaciones que están luchando en nosotros y seguramente también en usted, porque son debilidades, como todos tenemos debilidades y no los podían vencer. ¿Como cuáles? El dominio en la boca. De este punto, la boca y la crítica o el juzgar va a hablar mucho. Verso 19 del capítulo 1: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Lo escuchó, hermano? Claro que lo escuchó. Pero ahora quiero que lo lea conmigo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y yo lo voy a leer nuevamente en la versión según Naúm. Por esto, mis amados hermanos, plural, todo hombre y mujer sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. No solamente le habla al hombre, también a la mujer. Amén, hermanas. Tengamos cuidado en esto. Capítulo 1, verso 26. Y si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, creyente y todo, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. No solamente lo que hablamos, andamos con los
chistes rojos, colorados. Andamos hablando vulgaridades. Nos expresamos, ¿cómo decirlo? De manera, no se escucha feo, pero de manera corriente. Y yo luego cuando escucho a algunos políticos digo, no puede haber un lenguaje más corriente, perdón por a todos los políticos, no puede haber un lenguaje más corriente que la de estos hombres que nos quieren enseñar cultura y leyes y una ideología superior. No sé si esto pasa, pero yo tenía profesores, doctores en derecho, políticos, con doctorados en la universidad, y que yo decía, ni los hermanos de Tepito hablan así, ni los hermanos cargadores de la central de abasto hablan así. ¿Verdad que sí, Omar? Con los abogados así es. Bueno, tú no, digo en la escuela, así eran en la escuela. Así eran en la escuela, ¿no? Yo me acuerdo de los compañeros que iban aprendiendo lo mismo que los profesores. Capítulo 4, verso 11. No, Omar yo lo conozco desde pequeño. No, Omar. Capítulo 4, verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros, o sea, tampoco murmuren de los hermanos. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, estás tomando el papel de Dios. Deja de juzgar a los hermanos. No quiere decir que no ores por él o no le corrijas, pero deja de juzgar. Capítulo 3, versos 5 al 9. El 3 habla todo acerca de la lengua, ¿no? Así también la lengua, verso 5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. En otra versión dice, pero hace grandes discursos. Y aquí cuán gran voz que enciende un pequeño fuego. Con grandes discursos se inició la revolución de 1917. Con un gran llamado se inició la independencia en 1810 en México. Con un gran discurso hasta Rocky fue vencedor, ¿no? Siempre así lo pasan. Grandes discursos pueden levantar una gran batalla, pero también pueden destruir. La boca, verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, inflama toda la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Verso 8. Pero ningún hombre, leo el 7 porque es importante. Porque toda naturaleza de bestia y de aves, hasta elefantes y tigres, ¿no? De serpientes y de seres del mar hasta Keiko, ¿no? Se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Ay. Entonces, ¿dónde tenemos que trabajar? Nuestra lengua. En el temperamento, dice en el capítulo 1, verso 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Sale nuestro carácter, nuestro yo. Efesios 4, 26 y 27 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando el hombre se enoja, le da lugar al diablo. No es que seamos inmunes al enojo, pero no le des lugar al diablo. Contén ese temperamento. También hay una lucha porque la contaminación está alrededor. Vas en el charco y te manchas de lodo, pero tienes que evitar eso. Capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar o librar, proteger vuestras almas. Entonces, ¿qué deben desechar? Toda inmundicia. Capítulo 2, verso 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Debe quitar el juzgar, el hacer diferencia entre las personas. Verso 9.
Va a hablar de uno rico y uno pobre que llega a la iglesia. Dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿No hacemos diferencia? ¿Cómo se viste? ¿De qué escuela viene? Bueno, eso es en el trabajo, ¿no? Recuerdo que había unos que decían, no, si viene de la UNAM no lo contratamos. Decían, no, pues ya. Tiene que ser del TEC o del ITAM, ¿no? No sé, o de la Anáhuac. Pero a veces juzgamos, tal vez eso es en el trabajo, pero a veces juzgamos por la apariencia, juzgamos por la raza, de dónde viene, juzgamos porque tal vez este hermano va iniciando y tiene debilidades. Pero yo ya soy maduro. Hermano, vamos a quitar todo eso. También va a exhortar a no conformarse con una religión o tradición muerta. De esto ya nos habló también, nos hablaron en la semana, capítulo 1, verso 22 y 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores de ella. No digan que son cristianos, vivan la vida cristiana. Capítulo 1, verso 27. La religión pura y sin mácula o mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha. O sea, es mostrar ese amor y guardarse sin mancha del mundo. Capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Verso 16. Y alguno de vosotros dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Verso 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y el verso 20 de adelante dice: tú eres un hombre vacío, vano, hablas, solamente resuenas, pero no haces nada. Verso 22 nos va a presentar antes ejemplos de Rahab, de Abraham, y dice el verso 22: ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? ¿Cómo va la fe y las obras? Juntas. Tienes fe como creyente, vive esa fe. Verso 26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe, si no tiene obras, está muerta. Es como aquel que se va secando o está en vegetativo, está muerto su cerebro y lo tienen con vida artificial. ¿Habrá algún cristiano así? Sí, hace todo como cristiano, pero está muerto espiritualmente. Esa persona que está en ese estado, muerta mentalmente, realmente no tiene vida. Quiero ir concluyendo. Hay muchos otros pecados, y sé que también los hermanos estarán hablando de los otros capítulos. El capítulo 4 y verso 5, que a veces nos parecen pequeños, pero que cada uno de ellos lleva a la muerte espiritual y física. Y Santiago está exhortando que aunque vivan en pruebas, en persecución, en tribulación o en la diáspora, no cambien su manera de vivir y se adapten al mundo, sino por el contrario, sean luz en medio del mundo. Capítulo 4 y capítulo 5, no voy a leer todo, solamente les recuerdo lo que dice el capítulo 4 y capítulo 5. Va a mostrar el corazón de los que dicen tener fe, pero que sus obras muestran lo contrario. Porque hay guerras, porque hay pleitos entre ellos, están dominados por las pasiones, combaten en sus miembros esas luchas, son codiciosos, son envidiosos, querían solo gastar en sus deleites, son almas adúlteras, se hacen o viven mezclados con el mundo, son amigos del mundo, son de doble ánimo en su carácter, a veces sí, a veces no, son jactanciosos, son soberbios. El capítulo 5 dice que son disolutos, viven en deleites, condenan y llegan a dar muerte al justo. Hasta ese punto llegan. Entonces la exhortación de Santiago en el capítulo 3, verso 10, dice: de una misma boca o de una misma fuente no procede bendición y maldición. Y luego dice esto, lean conmigo: hermanos míos, esto no debe ser así. Entonces, ¿cómo debe ser, hermano? No debe ser de esta manera. Y quiero concluir con Colosenses 3. Verso 3 hasta el 13, aunque no voy a leer todos los versos, solamente le voy a ir mencionando. En el verso 5 dice que entonces, ¿qué deben hacer? Hagan morir lo terrenal, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. En el verso 9, que hagan morir o dejen también las cosas que están todavía vivas
del pecado en ellos, como la ira, el enojo, la blasfemia, la malicia, las palabras deshonestas, la mentira. Y del verso 10 al 17 dice que ahora se vistan de un nuevo hombre. ¿Quién es ese nuevo hombre? Cristo, que tiene la imagen de Dios y que se renueva en la santidad, o sea, va cada día creciendo. ¿Cómo se viste? De santidad, de misericordia, de benignidad, de humildad, de paciencia, que soporta y perdona a otros. Se viste de amor, es gobernado por el corazón, por un corazón de paz, es agradecido. De esto nos tenemos que vestir cada día. Termino con el verso 13 del capítulo 3 de Santiago. Y quiero con esto que usted piense y oremos en este momento. Lean conmigo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nos anima a no decaer en este mundo de luchas, pero nos exhorta a mostrar la sabiduría, la vida que tenemos en Cristo. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Padre eterno, Señor de los cielos y la tierra, sé hoy, Señor, sobre esta iglesia, Señor, sobre mi familia, Señor, sobre mi trabajo, Señor, sobre el ministerio, Señor, sobre mi corazón, Señor, sobre mi cuerpo, Señor, sobre mis deseos, Señor, sobre mis planes. Y aunque repita esto una y otra vez, al ser Señor, tú gobiernas, tú eres el rey, tú dictas la norma que debo seguir. Yo solamente como siervo, cada uno de nosotros queremos vivir en obediencia a ti. ¿Cómo venimos del mundo? Tal vez venimos destruidos, tal vez venimos arrastrando muchas cargas que no nos dejan avanzar en esa vida de peregrinos y extranjeros. Pero Señor, todo ese pecado ha sido lavado, ha sido cortado, ha sido quitado por el sacrificio de Jesús, por la sangre de Jesús. Y hoy, Señor, queremos caminar una vida libre de ese pecado. Estamos iniciando una vida como creyentes. Permite que el día de hoy sea una vida de victoria en las luchas externas, pero sobre todo en las luchas internas. Y el día de mañana sea de mayor victoria. Señor, tú pones pruebas que podemos vencer y soportar. Y cada día seamos cristianos más que vencedores en Cristo Jesús. Si alguno no te ha recibido en su corazón y no puede tener esta victoria, Señor, que hoy pueda invitarte a su corazón. Y tú que estás aquí puedas decirle al Señor: te invito a mi corazón, no solo para que seas mi Salvador, sino para que seas mi Señor y mi Rey. Para que hoy me des ese nuevo nacimiento, para que hoy pueda estar mi nombre inscrito en el libro de la vida, para que a partir de hoy mi manera de ver, de hablar, de vivir sea la que tú estás mostrando, la horma o la forma de Cristo. Que cada día me transformes a esa imagen. Señor, perdón si no hemos vivido mostrando esa fe, si no hemos vivido como los hijos que debemos ser. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar.